Bendito por los siglos tu nombre santo y glorioso. Última profecía, palabra revelada por Dios, columna y baluarte de la verdad, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué no hemos, hermanos, dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI, siguiendo fábulas artificiosas, como dice el apóstol Pedro, sino como viendo con nuestros propios ojos su majestad, su reinado? Esta palabra majestad significa el reinado mismo de nuestro Señor, que estuvo como sumo pontífice, su majestad, su santidad, nuestro Santo Padre, ciertamente. El apóstol Pedro tiene unas escrituras que voy a compartirles con ustedes en este momento. ¿Recuerdan ustedes la transfiguración del Señor cuando apartó a 2 o 3 de sus discípulos? Lo vamos a leer en un momento. Apartó a 2 o 3 de sus discípulos a un monte y se transfiguró. ¿Qué clase de transfiguración es esa? Podemos leerla en un momento. El apóstol mismo da testimonio. En su carta, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 17, dice nuestro hermano Pedro: pues cuanto él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros, dice Pedro, nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Esto del Monte Santo, ¿habrá una montaña en la tierra, en el mundo, que se le llame el Monte Santo? ¿Qué Monte Santo está el apóstol Pedro diciendo que el Señor se transfiguró y los llevó estando ellos en el Monte Santo? Porque en toda la Escritura el Monte Santo es Jerusalén, el Monte Santo, el Templo Santo, la Ciudad Santa. Y como fue una transfiguración, una especie de éxtasis, el Señor los llevó, se transfiguró, pero los trasladó al Monte Santo en Jerusalén, donde dice el apóstol que estando ellos ahí, en el Monte Santo, escucharon una voz que decía: este es mi Hijo amado. Sigamos leyendo. Dice: cuando estábamos con él en el Monte Santo, escuchamos esa voz. Y además dice el apóstol: tenemos también la palabra profética más segura. La palabra profética más segura. Más allá de cualquier revelación, más allá de cualquier éxtasis, más allá de cualquier visión que Dios nos haya enseñado, dice el apóstol, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Advirtiéndonos el apóstol, primero,
entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca los profetas, nunca la profecía fue traída por voluntad humana, nunca, dice el apóstol, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Una muestra que el único que va a interpretar la Escritura, nos va a dar la interpretación correcta, es el Espíritu Santo. Cualquier profecía que no esté sujeta al Espíritu Santo es una profecía errónea. El Señor dijo que nuestro no sea no y nuestro sí sea sí, porque lo demás de mal procede. Si es no, tiene que ser no. Si es sí, tiene que ser sí, porque si no, procede de algo malo, dijo el Señor. Repito, dice el apóstol, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vayamos a Marcos, capítulo 9, Marcos 9, versículo 2. Hablando de esta transformación, de este éxtasis, de esta visión que el Señor le mostró a sus apóstoles en la transfiguración, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Por eso dijimos que a 2 o 3, aquí estamos bien claro que fueron 3. A Pedro, a Jacobo y a Juan. Y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaba con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Ese testimonio, esa palabra, es la que el apóstol relata en 2 de Pedro, cuando dice: Y nosotros oímos aquella voz cuando estábamos con él en el monte santo, que dijo: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto. ¿Qué cosa vieron? Vestidos blancos. Podemos imaginarnos claramente el vestido blanco que usa el sumo pontífice, el Papa, sin lugar a dudas. Vestidos blancos. El Señor les encarga muy rigurosamente a sus discípulos aquí. Les mandó, esta palabra les mandó, les ordenó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Amados, ya nosotros tenemos ahora mismo esta palabra donde efectivamente estamos dando a conocer al Señor, que lo ha Dios resucitado de los muertos entre nosotros mismos. Por eso lo estamos dando a conocer.
En aquel tiempo el Señor se los encargó a sus discípulos: no digan a nadie esta visión que vieron y que escucharon. Esto no cabe duda que es ahora cuando el Señor estuvo en el Monte Santo en Jerusalén, conocido actualmente como el Vaticano. Allí es Jerusalén, cuando hicieron sumo pontífice a nuestro Señor Benedicto XVI, por voluntad del Padre, que ya le había prometido: tú eres sacerdote para siempre, eternamente. Esto que acabo de decir yo aquí, que el apóstol lo menciona como testimonio, que estando con él en el Monte Santo, escucharon esta voz. Yo quiero decirles a todos ustedes, cuando se reunieron para elegir un nuevo papa, después de la muerte del gran Juan Pablo II, se reunieron los cardenales y se encerraron, porque cierran la puerta. Pero en algo que me llama la atención es que se dijo que todos los cardenales estuvieron de acuerdo y firmaron un acuerdo en callar, en no divulgar lo que en ese momento se iba a decir. En lo que se iba a hablar ahí, todos hicieron ese pacto. Yo me pregunto, ¿ese pacto lo harán siempre o por qué ahora sacan esa información? Que cuando iban a elegir a un nuevo papa después de Juan Pablo II, hicieron un pacto de guardar en silencio todo lo que se dijera ahí adentro, en el lugar donde se escoge un nuevo papa, donde entran los cardenales en la Capilla Sixtina, que guardarían secreto de lo que se iba a decir ahí. A mí no me cabe duda que fue ahí donde el padre Juan Pablo II, su voz se escuchó audiblemente. Los que estuvieron presentes saben perfectamente qué fue lo que sucedió. Sin embargo, fue una promesa de guardar silencio de lo que se iba a decir ahí. Pero yo estoy bien seguro. Ahí fue donde la voz Juan Pablo II dijo: este que me ha seguido, este que ha estado conmigo por 23 años, que sabe cómo trabajo, que sabe cómo actúo, que sabe qué es lo que quiero para la buena doctrina. Por eso lo puse ahí como prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe y jefe de las 12 congregaciones de los cardenales en el mundo. A este dijo Juan Pablo: este es mi hijo, a él oíd. Y así fue. Todos sabemos, el seleccionado fue José Ratzinger, nuestro Señor Jesucristo mismo, nacido en Alemania en 1927, 16 de abril, su padre José y su madre María. ¿Qué les parece? Su padre José, su madre María, 16 de abril, 1927, solo 7 años después de haber nacido Juan Pablo II, Dios mismo. ¿Que Dios nació? Para Dios nada hay imposible, recuerden. Para Dios absolutamente cero. Imposible de hacer cualquier cosa. Tanto así que, a pesar de que llegó a los 85 años Juan Pablo II, como es Dios mismo, estoy seguro que si él quisiera y estuviera en su voluntad propia, vuelve a nacer como un bebé, porque para Dios nada hay imposible. Pero no va a ser así. Él se va a levantar en su cuerpo que dejó a los 85 años, porque es Jehová mismo, Jehová de los ejércitos. Dice el apóstol: escuchamos esta voz estando con él en el Monte Santo, que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Pónganlo. Este será el próximo Papa. Y así lo hicieron. Pero luego, por eso digo que esa escena que les mostró el Señor al transfigurarse y sus vestidos se volvieron blancos,
No cabe duda. A mí no me queda duda. Fue ahora cuando el Señor estuvo en el Monte Santo en Jerusalén con su vestido blanco, el Papa. Porque luego los discípulos se espantaron y considerando eso se preguntaban uno a otro, ¿qué será aquello? ¿Qué quiere decir eso con resucitar de los muertos? ¿Por qué no lo podemos hablar ahora? Es algo muy extraordinario, podemos ir a decir a la familia lo que hemos visto. El Señor dijo, no. Esto lo van a conservar en su corazón y cada uno es una orden, es un mandato que yo les estoy dando. Porque dijo el Señor, esto mismo será revelado a mis profetas que yo tendré en aquel tiempo. Les voy a dar a conocer qué significa esto de resucitar de los muertos y también qué significa el vestido blanco, el Papa. Amados oyentes, nosotros como el apóstol Pablo, aquí en Última Profecía, nuestro canal, Última Profecía, palabra revelada por Dios, efectivamente así es, revelada por Dios, no por mente carnal y una interpretación privada, interpretación humana, no. El Espíritu Santo, recuerden que el apóstol dice bien claro, ninguna profecía fue traída por voluntad humana. Por eso nosotros ciertamente lo podemos constatar que efectivamente así es. Si no hubiésemos conocido a Juan Pablo II, Dios mismo, como dice Primera de Timoteo 3:16, que nosotros los ángeles lo hemos visto, si no hubiéramos recibido la manifestación del Hijo del Hombre, nuestro Señor Benedicto XVI, tampoco tuviéramos esta revelación de esta palabra. Pero la tenemos porque el Espíritu Santo fue el que inspiró a los profetas, de manera que se ha llegado el tiempo de dar a conocer esta palabra. Y es el Espíritu Santo el que tiene toda la autoridad de parte de Dios de revelar a sus legítimos apóstoles, legítimos profetas, legítimos pastores, esta revelación de su palabra. Porque el Espíritu Santo es el mismo Señor Jesús, según el apóstol Pablo, 2 de Corintios 3:17. El Señor es el mismo Espíritu Santo. El Señor nuevo es nuestro Señor glorioso, santo. Vamos a hablar de esto. Enseguida solo voy a compartir una escritura más del apóstol Pablo y a partir de ahí, pura profecía del profeta Isaías del futuro glorioso de los hijos de Dios que nos espera. He estado con ansias apuntando estos capítulos del libro del profeta Isaías, que quiero compartir con ustedes, donde está bien claro la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo en este tiempo. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 en adelante. Uso esa escritura del hermano Pablo precisamente para que a ustedes les quede bien claro lo que Pablo escribió y lo que nosotros mismos usamos esta escritura como si fuera nuestra para compartir a ustedes y dejarles bien claro por qué estamos profetizando y para qué. Dice, Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3, 4, 5. Porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, sino según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. Dios nos confió, fuimos aprobados por Él, otros han sido reprobados, por eso no tienen este testimonio. Pero como nosotros fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis. Ni encubrimos avaricia, Dios es testigo.
Y ustedes también son testigos que no usamos palabras lisonjeras, como si quisiéramos sacar provecho de ustedes, ni encubrimos avaricia porque nuestro canal no está monetizado. Dios es testigo. Aquí, en Última Profecía, estamos dando a conocer el misterio revelado, el misterio oculto, a través de la sabiduría oculta, que Dios predestinó para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, estuvieran predicando la piedra que desecharon los edificadores, nuestro Señor Jesucristo Benedicto XVI. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Bendito, benedicto sea el nombre de nuestro Señor por los siglos de los siglos, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Bendito sea nuestro Dios por toda la eternidad. Vamos ahora sí a entrar. Les dije que a partir de ahora vamos a leer varios capítulos. Pongan atención, porque aquí está la revelación de Dios. Como acabamos de leer, el apóstol lo dice bien claro. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien el estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Porque sí, amados, actualmente el mundo está sumergido en tinieblas espantosas, tenebrosas, y ya no digas el mundo, lo peor de todo, los templos, los pastores, las congregaciones, están en oscuridad tenebrosa, que no conocen a Dios, no conocen al Señor Jesucristo manifestado. Una oscuridad que no les ha amanecido. Y ahí están, pastoreando, grandes famosos profetas aquí en las redes sociales, pastores evangelistas que se contradicen unos a otros, que uno dice una cosa y otro dice otra, y son famosos. Efectivamente, porque están en una oscuridad tenebrosa, difícilmente salen de ahí. Han sido destinados por desobedientes, como dice el mismo apóstol Pedro, siendo destinados a ser desobedientes porque tropiezan en la misma palabra, tropiezan en esta piedra angular, preciosa de cimiento estable, nuestro Señor Benedicto XVI, a quien sean toda la honra y gloria por los siglos de los siglos. Quiero leerles, y comenzando con Isaías 2, de aquí en adelante solo vamos a hablar del profeta Isaías. Tengo muchas otras escrituras que son parecidas a las del profeta Isaías, pero solo quiero usar de aquí en adelante estos 20 minutos que hemos hablado de los apóstoles, compartido con ustedes el por qué estamos predicando el Señor ya manifestado y Juan Pablo II. Isaías 2 dice, pongan mucha atención porque aquí está la palabra revelada. Ustedes sean como aquellos nobles que el apóstol Pablo les predicaba en el libro de los Hechos, que dicen que eran tan nobles que cada día escudriñaban las escrituras para ver si esto era así. Yo quiero recomendarles eso. No se queden solo escuchando lo que estoy leyendo y no lo reprueben. Vayan a la escritura. Vayan a la escritura y acontecerá que ustedes al leer lo mismo que yo estoy leyendo, si el Espíritu Santo les concede creer y confirmar que efectivamente esto es así, bienaventurados seréis. Pero yo les quiero recomendar eso y encargar eso. Sean como aquellos nobles que el apóstol Pablo se encontró, que dice que recibieron la palabra con mucha alegría, ciertamente, escudriñando, leyendo, para ver si esto era así, a ver si es cierto. Vayan ustedes también a la escritura que yo les comparto, para que, si Dios les concede
para que vean que efectivamente esto es así. Dice Isaías 2, versículo 2 en adelante: acontecerá en lo postrero de los tiempos. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová, como cabeza de los montes. El monte de la casa de Jehová. Ese monte es nuestro Señor. Nuestro Señor fue monte y también fue rey, el séptimo soberano. Acontecerá en lo postrero de los tiempos. Estamos en los postreros de los tiempos. Creo que ahí todos coincidimos, que estamos en los postreros de los tiempos. Que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. El Papa. El Papa se convierte en cabeza de los montes, el máximo líder religioso, y no solo religioso. Ahora mismo Francisco tiene todos los gobiernos del mundo y en la política. Pero nuestro Señor Benedicto XVI, él no vino a hacer pacto con los políticos para ser grande entre ellos, no. Nuestro Señor fue sumo pontífice para darnos a nosotros esta gloria, esta salvación de conocer a este monte santo que el profeta Isaías dice aquí. Este monte que será confirmado, dice, en lo postrero de los tiempos. Será puesto ahí este monte. ¿Y quién lo puso? Dios mismo. Juan Pablo II, cuando dejó su trono, él dijo: este es mi Hijo amado, pónganlo. En la casa de Jehová, Jerusalén, el Vaticano. Y yendo un poco más allá, no solo hablando de la casa de Jehová, Jerusalén, el Vaticano, sino la casa de Jehová somos nosotros ahora mismo. ¿Sí? La casa de Dios somos nosotros, porque Dios ciertamente, como dice Pablo también, no habita en templos hechos por manos humanas. Él habita en la casa espiritual que somos nosotros. Con toda razón, Juan Pablo II, cuando murió, o antes de morir, quiero decir, su última frase que él dijo fue esta: déjenme ir a la casa del Padre. Es interesante, porque no, si no fuera el Dios mismo, ¿por qué no dijo déjenme ir a la casa de mi Padre? Pues porque es Dios mismo y Dios no tiene otro Padre, un ser mayor que Él, no. Déjenme ir a la casa del Padre, que son mis hijos, que yo voy a estar de aquí en adelante, a partir de mi muerte, me les voy a estar manifestando. Ellos son mi casa. Déjenme ir a la casa del Padre. Insisto, porque si no fuera Dios mismo, Él hubiera dicho: déjenme ir a la casa de mi Padre. Como si el Señor Dios tuviera un Padre, ¿no? Me queda a mí bien claro, porque la casa de Dios somos nosotros. Ahí Juan Pablo II: ya déjenme ir para manifestarme a los de mi casa, la casa del Padre. Pues este monte que menciona el profeta Isaías aquí, dice que sería confirmado en lo postrero de los tiempos. Ya dijimos, todos coincidimos, que efectivamente estamos viviendo en los postreros de los tiempos. Sería confirmado nuestro Señor como el sumo pontífice, el Papa. Sí, efectivamente, así es. Así fue y así será. Digo que así será porque el Señor se va a levantar de los muertos después que pase la ira de Dios y que incluso Francisco sea destruido. El Señor se levanta a restaurar los sobrevivientes de las naciones, la nueva humanidad en Cristo restaurada. Benedicto XVI, nuestro Señor. Dice que una vez que el monte de la casa de Jehová, una vez que sea establecido, será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. A nuestro Señor.
Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová. Benedicto 16, el monte, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones y reprenderá muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrará más para la guerra. Ahora mismo, esto es lo que estamos viendo. Una nación se adiestra para la guerra. Otra nación le responde. Ahora mismo, se adiestran para la guerra. Pero ya estando nuestro Señor en su reinado, estoy hablando en la restauración de la humanidad en Cristo, el Señor, nuestro Señor, Benedicto 16, dice que volverán sus lanzas en hoces, no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Estando ya nuestro Señor restaurando la humanidad que sobrevivió a los juicios de Dios Juan Pablo II. Dijimos que de aquí en adelante eran solo versículos del profeta Isaías en su libro, capítulo 4. Capítulo 4 del profeta Isaías dice: echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas, solamente permítenos llevar tu nombre. A ver, echará mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo. No son mujeres literalmente, mujeres, ¿no? 7 iglesias. Las 7 iglesias que menciona Apocalipsis, ciertamente. La iglesia del Señor es una sola, a todos nos consta, y estamos en todas partes del mundo. La iglesia del Señor no es una institución religiosa como cualquiera. No. La iglesia de Cristo, nuestro Señor Benedicto XVI, estamos en muchas partes en el mundo, y ciertamente no estamos congregando en ningún templo apóstata. No, estamos recibiendo de parte de Dios nuestro pan, nuestra agua. Por eso la iglesia del Señor no se distingue con ningún sello terrenal, religioso. La iglesia del Señor es constituida por Cristo mismo. Así que cualquiera que pretenda cambiarla según sus propios criterios es un apóstata. Porque la iglesia del Señor fue constituida por Él mismo. Él mismo dijo en aquel tiempo, y ahora lo sigue repitiendo: esta es mi iglesia y sobre esta roca yo la voy a edificar. ¿Cuál roca? Él mismo. Esta piedra que han desechado los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, cabeza de la iglesia. Echará mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo. Otra vez digo, cuando dicen aquel tiempo, nos queda claro que es en este tiempo. Aquel tiempo se ha terminado. El profeta Isaías profetizó esto hace 2700 años. Así que aquel tiempo no va a quedar todo el tiempo diciendo en aquel tiempo. No, en este tiempo. Ya nosotros podemos decirlo con claridad que en este tiempo. Echará mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo. Ese hombre es nuestro Señor. Como dice 2 de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Este es el hombre que menciona Isaías, que echarán mano 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas, solamente permítenos llevar tu nombre. Vean qué maravilla esto. ¿Cuál nombre, amados oyentes?
Ese hombre, nuestro Señor Jesucristo, hombre manifestado ya. ¿Qué nombre? No están diciendo de José, como se llamó nuestro Señor antes de ser manifestado, o antes de ser sumo pontífice. No, leamos cuidadosamente estas 7 mujeres, que es la iglesia del Señor. Dice 7 iglesias en Apocalipsis, pero es una sola la iglesia del Señor, que ahora mismo nosotros estamos reuniendo de todas partes del mundo la futura gloriosa iglesia de nuestro Señor. Por eso nuestro título de nuestro video le hemos puesto El futuro glorioso de los hijos de Dios. Sí, el futuro glorioso de los hijos de Dios, porque ahora mismo el anticristo está reinando y piensa que el futuro glorioso es de ellos, pero ya sabemos nosotros ciertísimamente que ellos serán destruidos y el que va a prevalecer, nuestro Señor Jesucristo, Benedicto XVI, y su Padre, nuestro Padre, Juan Pablo II, Jehová de los ejércitos. ¿Por qué Jehová de los ejércitos? ¿Por qué ejércitos? ¿Cuáles ejércitos? 12 tribus de los hijos de Israel, nosotros los hijos. Sí, 12 tribus, 12,000 de cada tribu, 144,000 que tenemos en la frente el sello, el nombre de nuestro Señor, el Cordero y del Padre escrito en la frente. Pero no me voy a desviar del profeta Isaías, les dije que solo vamos a hablar del profeta Isaías de aquí en adelante. Aquí podemos observar Isaías 4, 7 mujeres. Son las 7 iglesias. Repito, la iglesia del Señor es una sola. Le están diciendo aquí a este hombre, que ya sabemos quién es este hombre, si no, no sabríamos qué significa esto de déjanos llevar tu nombre. Ya sabemos perfectamente que este hombre, del cual estas 7 mujeres, 7 iglesias, le están diciendo, le están suplicando, le están rogando, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas, solamente permítenos llevar tu nombre. Benedicto, bendito, ¿sí? Ese nombre. Permítenos llevar ese nombre, porque cualquiera que ya tenga al Señor en este nombre, ciertamente será salvo. La Escritura dice, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cuál nombre? Para que la Escritura le otorgue ya la salvación, ¿qué nombre está hablando? Este nombre santo y bendito, glorioso, benedicto, que significa bendito. Solamente permítenos, dicen estas 7 mujeres, solamente permítenos llevar tu nombre. Y claramente es el Señor Jesucristo, porque luego dicen, quita nuestro oprobio, quita nuestro pecado. El único que puede quitar el pecado es el Señor. Respuesta contundente de que este hombre es el mismo Señor, el único que quita el pecado del mundo. Por eso, aquí está el futuro glorioso de aquellos que creen en este nombre. Nuestro Señor Jesucristo manifestado en los postreros tiempos, como dice Pedro el apóstol, por amor de vosotros. Luego dice el profeta Isaías 4:2, en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Ese renuevo mismo es el Señor Jesucristo. Renuevo porque otra vez vino al mundo y estuvo con nosotros desde 1927, vivió su niñez, su infancia. También luego les compartiré una pequeña anécdota que le preguntaron al Señor cuando era niño. Le dijeron, José, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Y esto lo puedo
decir con toda certeza que así lo escuché de una de las vecinas del Señor Jesús en Alemania, que lo conocieron de niño, que le preguntaron: Joseph, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? A lo que se quedó pensando por un momento y dijo: escuchen, para que sea un niño, y contestando en estas palabras mayores, dijo: voy a ser cardenal. Ni siquiera era monaguillo todavía, ni sacerdote. Dijo: voy a ser cardenal. Estoy seguro que él hubiera dicho claramente, solo que sería un escándalo y algo. Por eso hasta ahí se reservó y dijo: voy a ser cardenal. Porque muy bien claro pudo haber dicho: voy a ser el próximo papa. Voy a ser un papa. El Señor Jesucristo en su niñez dijo: voy a ser cardenal. Porque es el mismo Señor, amados. Para Dios nada hay imposible. El Señor Jesucristo mismo prometió estar en este tiempo en el reino de su Padre, y estuvo ciertamente. Nosotros conocimos que efectivamente estuvo en el reino de su Padre, Juan Pablo II. Ahora, dice aquí Isaías, estas 7 mujeres le están diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas, solamente permítenos llevar tu nombre. Ya sabemos que ese nombre es Benedicto nuestro Señor. Quita nuestro oprobio. En aquel tiempo, el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Nuestro Señor Jesucristo el renuevo, cuando se levante para asombro de los sobrevivientes, de los muertos. Y nosotros saltaremos como corderitos de la manada, porque ya efectivamente estamos esperando su resurrección, de manera que no va a ser asombro, pero sí nos vamos a maravillar. Y dice la Biblia que cuando el Señor haga volver la cautividad de Sión, todos nosotros seremos como los que sueñan. Isaías 32, ahora, el profeta Isaías 32, he aquí que para justicia reinará un rey. Nuestro Señor, el Rey, sumo pontífice, cabeza de los montes, el Papa. Y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento, es el mismo anticristo, el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los oyentes oirán atentos. Y el corazón de los necios entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. Qué tremenda revelación encontramos aquí. Primero, nuestro Señor, el sumo pontífice, ese rey que dice aquí: he aquí que para justicia reinará un rey, es nuestro Señor Jesucristo Benedicto XVI. Sí, porque el otro, el anticristo, reinando para rey, imposible. Reinando para justicia, imposible. El anticristo está reinando para injusticia, eso sí. Pero este rey que dice aquí: he aquí que para justicia reinará un rey, nuestro Señor Jesucristo Benedicto XVI, el sumo pontífice, el Rey, el séptimo soberano. Y será aquel varón como escondedero contra el viento, como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Eso será nuestro Señor para nosotros. Nos esconderá contra el viento, contra el anticristo, contra el turbión, el azote, la ira de Dios. En tierra calurosa dice que será como sombra de gran peñasco.
¿No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven? Atención, amigos, porque ciertamente todo aquel que todavía no cree en nuestro Señor, que Él es, y no tiene esta palabra revelada, está ciego. ¿Sí? Anda en tinieblas, como dice el apóstol Juan, anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Por eso dice aquí, una vez que aparezca este rey príncipe que estará reinando, los que lo conozcan, los que ya lo vieron, que Él es el Señor mismo, no se ofuscarán entonces los ojos de los que ven. Los ojos de los que estamos viendo, nuestro Señor, ya no estarán ciegos, y los oídos de los oyentes oirán atentos. Ustedes, nosotros de los que estamos oyendo esta palabra revelada por Dios, y ustedes ahora mismo están oyendo mi voz, pero es el Señor que está revelando su palabra, los oídos de los oyentes oirán atentos, y el corazón de los necios se entenderá para saber, y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. Nosotros que antes éramos tartamudos porque no sabíamos hablar, pero ahora con esta revelación, con esta palabra que el Señor nos ha dado, que procede directamente del corazón de Dios, nuestros ojos se han abierto, nuestros oídos se están oyendo atentamente, porque nuestro Señor dijo en aquel tiempo, y no cabe duda que es para nosotros esa palabra que dijo el Señor: bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque os digo que muchos santos y profetas desearon ver lo que están viendo y no lo vieron, y de oír lo que están oyendo y no lo oyeron. ¿Qué están viendo? Estamos viendo a nuestro Señor. ¿Y qué están oyendo? Estamos oyendo la palabra revelada por Dios. Pues bienaventurado, dice el Señor, vosotros, vuestros ojos, porque ven lo que están viendo, y están oyendo lo que están oyendo. Porque en el tiempo antiguo, en siglos pasados, en décadas pasadas, dice el Señor, muchos santos y profetas y pastores, etcétera, desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y de oír lo que oís y no lo oyeron. Bienaventurados sois vosotros. Pasamos a Isaías 25. Tengo varios versículos de Isaías, y con este libro de Isaías vamos a terminar este video titulado El futuro glorioso de los hijos de Dios. Lo que viene después de la resurrección, que se levanta Benedicto XVI y que nos vamos a reunir con él. El futuro glorioso de los hijos de Dios. Y estoy hablando de los hijos de Dios, los que el Señor les dio potestad de ser hechos hijos de Dios por haber creído en su nombre. Yo no estoy hablando aquí de los que se autoadjudican ese título de ser hijos de Dios, no. El apóstol Juan es muy específico. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. De esos hijos de Dios es el futuro glorioso que se aproxima, de los que hemos creído en su nombre. ¿Habrá sobrevivientes en la tierra? Ciertamente. ¿Habrá quienes no creen en Él, pero han oído y estarán vivos cuando Él se levante? Ciertamente. Pero no es lo mismo ya desde ahora creer en el nombre del Señor, y Él nos da potestad de ser hechos hijos de Dios. No es lo mismo. El futuro glorioso de los hijos de Dios, que estaremos reinando sin ver muerte, oiga usted, estaremos reinando sin haber visto muerte física, espiritual menos. Estaremos reinando con Benedicto, nuestro Señor, por los siglos de los siglos.
eternamente y para siempre. Ese título de nuestro video ha quedado corto. El futuro glorioso de los hijos de Dios, yo creo que es corto lo que en sí el título dice, porque lo que nos espera a nosotros los que creemos en su nombre, lo que nos espera es muchísimo más que glorioso. No es algo que no podemos todavía asimilar, que seremos igual al Señor Jesucristo, igual a Él, sí, igual a Dios, porque el Señor Jesucristo es igual a Dios su Padre. Pues el Señor nos ha hecho igual a Él, así que seremos igual a Dios mismo. ¿Me emociono? No, no es emoción. Es que en realidad eso es lo que el Señor nos ha dado a nosotros los que creemos en su nombre, que nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios, porque Dios mismo nos engendró en su Hijo Benedicto XVI. Isaías 25: y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos. Dios mismo destruirá en este monte, o con este monte, la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos. Dijimos que el monte de la casa de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Pues dice aquí efectivamente, en este monte, con este monte, destruirá a todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Ese velo es el Papa Francisco. Sí, sin duda. Ese velo que envuelve a todas las naciones es el mismo anticristo, el Papa Francisco. ¿Recuerdan aquel tiempo cuando el Señor murió, que dice que el velo se rasgó de arriba abajo para que quede lo santo? Y efectivamente, el Señor Jesucristo Benedicto XVI ha puesto en Francisco una espada herida de muerte, y morirá ciertamente por causa de eso. Por eso dice aquí que destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, el anticristo mismo, y el velo que envuelve a las naciones, Francisco. Ya lo descubrimos. El Señor ya lo descubrió. No iba a quedar siempre este personaje oculto. El Señor dijo, nada hay oculto que no sea manifestado, escondido que no salga a la luz. Ya este anticristo es este velo que dice aquí, que envuelve a todas las naciones. Y aquí lo confirma, dice, destruirá la muerte para siempre. El anticristo mismo, él es la muerte. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros de los sobrevivientes, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y atención lo que dice aquí, dice, y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios. ¿Cómo que este? Aquí me suena que estamos diciendo claramente, véanlo. Sí, porque ¿cómo van a decir? Se dirá en aquel día, este es nuestro Dios. Pues si no lo están viendo, no lo están conociendo, ¿cómo puede decir este? No, ya el profeta dice claramente, se dirá en aquel día, este es nuestro Dios, porque ciertamente lo hemos conocido, que Él es. Juan Pablo II, Dios, Jehová de los ejércitos, manifestado en carne. Primera de Timoteo 3:16 dice que Dios fue manifestado en carne, y lo vio todo el mundo. No. ¿Lo vieron en el Vaticano? Tampoco. Pero dice que fue manifestado en carne. Pero dice también, los únicos que lo han visto son los ángeles de Dios, que están dando testimonio que hemos sido enviados por el Hijo del Hombre, Benedicto XVI, juntando a sus escogidos de los 4 extremos de la tierra, diciendo, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado, y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado,
nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. En todos los que han sido salvos, que fueron salvos de la ira de Dios, somos salvos eternamente. Efectivamente, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Todos los que seremos salvos por haber creído en nuestro Señor manifestado y en Dios mismo. Juan Pablo II. Sit nomen Domini benedictum, adiutorium nostrum in nomine Domini, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.